En esta ocasión estudiaremos el traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico se relaciona muchas veces con la muerte prehospitalaria en los pacientes con trauma. Se dice que hasta en un 90% de las muertes prehospitalarias están asociadas a un traumatismo cráneoencefálico. Eso nos habla de la alta mortalidad que tienen estas lesiones en pacientes politraumatizados. Hay que recordar que para poder valorar el traumatismo craneoencefálico, antes que nada el médico debe valorar lo que sería la vía aérea del paciente, que sabemos que la neumotecnia es la letra A, que es prioridad en este paciente que tiene traumatismo craneoencefálico tener una vía aérea permeable. Posteriormente tendríamos lo que sería la respiración del paciente, es decir, su ventilación y de ahí su oxigenación, que sería la letra B. Y en tercer lugar tendríamos lo que sería la circulación, la letra C, con una adecuada perfusión de todos los órganos, sobre todo lo que sería el encéfalo. Quiere decir que desde la valoración prehospitalaria, los servicios de urgencias médicas están viendo que tenga una vía aérea permeable el paciente, tenga una adecuada ventilación, respiración y oxigenación, y también tenga una buena perfusión de los tejidos a través de la circulación. Una vez que tenemos estabilizados estos tres elementos, ya se puede hacer una valoración de lo que sería el déficit o deterioro neurológico, que en la neumotecnia sería la letra D, que tiene relación con el traumatismo cráneoencefálico. Si el paciente, a pesar de tener una adecuada oxemia y una adecuada circulación, y persiste con cierto deterioro de su estado neurológico, de su sensorio, podríamos sospechar que tuviera una lesión intracraneal, sobre todo lo que sería un hematoma intracraneal. De ahí la importancia de estabilizar primero estos elementos antes de hacer la valoración del déficit neurológico. Los objetivos principales en el tratamiento del paciente con traumatismo craneoencefálico, este objetivo sobre todo va enfocado a evitar un daño cerebral secundario. Entonces sería fundamental dentro del tratamiento en el servicio de urgencias evitar un daño cerebral secundario. Desafortunadamente el daño cerebral primario no podemos hacer gran cosa, porque si el paciente presenta una herida penetrante del cráneo con una lesión, una laceración del encéfalo, ya no se puede realizar grandes medidas para poder ayudar a ese paciente. Pero sí podemos ayudar a nuestros pacientes evitando un daño cerebral secundario, sobre todo con dos medidas, que sería mantener una oxemia adecuada. Lo ideal sería arriba de 98% de saturación de oxihemoglobina, ¿sí? Y también mantener una buena perfusión, es decir, evitar una hipotensión arterial. Estos son, vamos a decir, los datos más importantes o las medidas más importantes para evitar un daño cerebral secundario, que lo vamos a recalcar durante toda esta charla. Para iniciar tendríamos algunas características sobre la anatomía y la fisiología de las estructuras intracraneales y que tienen relación con el tratamiento de estos pacientes con traumatismo craneoencefálico. Recordemos que la cavidad craneal es una cavidad cerrada y que dentro de esta cavidad cerrada se encuentra lo que sería el encéfalo, y que este encéfalo está constituido por el cerebro, con los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral con mesencéfalo, puente, la médula oblongada o bulbo raquídeo y el cerebelo. Estas estructuras que forman el encéfalo están dentro de una cavidad cerrada, rígida, que es la cavidad craneal, que está formada por la bóveda y la base del cráneo. Entonces, estos elementos que se encuentran intracraneales van a ocupar volumen, ¿sí? Lo que sería el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal y la sangre. Estos tres elementos son los que están ocupando volumen dentro de una cavidad cerrada, que es la cavidad craneal. Aquí, como neumotecnia, hablaríamos de la regla de los 15, que sería encéfalo 1000
500 centímetros cúbicos, líquido cefalorraquídeo 150 centímetros cúbicos y sangre 150 centímetros cúbicos. Y el equilibrio de estos tres elementos que ocupan volumen dentro de esta cavidad cerrada y de rígida que es el cráneo, ¿sí?, va a resultar una presión, que es la presión intracraneal. Esta presión intracraneal normalmente es alrededor de 10 milímetros de mercurio, siendo menor en los lactantes, es más o menos en un promedio de 3 milímetros de mercurio la presión intracraneal. Entonces, el equilibrio de estos tres elementos resulta la presión intracraneal. Entonces, aquí hablamos de lo que sería de la doctrina de Monro y Kelly. Entonces, esta doctrina de Monro y Kelly nos dice que el equilibrio entre estos tres elementos en esta cavidad cerrada nos da una presión intracraneal que decíamos que es de 10 milímetros de mercurio. En el momento en que alguno de estos elementos se incrementa o bien aparece algún otro elemento, ¿sí?, observamos que entonces tenemos la curva de presión intracraneal con lo que sería el volumen intracraneal. Si ponemos aquí lo que sería el volumen y aquí la presión intracraneal, el punto normal sería aquí, de 10 milímetros de mercurio con un volumen constante de estos tres elementos de encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre. En el momento en que empieza a formarse, por ejemplo, un hematoma epidural, subdural o intracerebral, por aumento de esta sangre, o edema cerebral, empieza a haber un aumento del volumen intracraneal. Y a pesar de que hay este aumento del volumen intracraneal, la presión intracraneal se mantiene constante. Quiere decir que en este momento, ¿sí?, según la doctrina de Monro y Kelly, se empiezan a echar a andar mecanismos compensatorios para que, a pesar de que hay un aumento del volumen intracraneal, no se aumente la presión intracraneal. Y los elementos que pueden variar fácilmente su volumen en fases agudas sería el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Entonces el líquido cefalorraquídeo deja de producirse. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce a una velocidad de 0.35 mililitros por minuto, que equivale más o menos a 21 mililitros por hora. Entonces en ese momento deja de producirse líquido cefalorraquídeo y también el líquido cefalorraquídeo es desplazado hacia el canal raquídeo. Y esto provoca que las cisternas de la base desaparezcan, se esfumen, se colapsen estas cisternas de la base por el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el canal raquídeo, así como también hay un colapso, ¿sí?, de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Por otro lado, también disminuye el volumen de sangre, sobre todo a nivel del lecho venoso. Entonces, sobre todo los senos venosos durales, por ejemplo, aquí sería el seno sagital o longitudinal superior, disminuyen su volumen venoso, así como las venas, ¿sí?, sobre todo las venas corticales del cerebro, disminuye su volumen, disminuyendo el volumen de sangre venosa. Pero como todo mecanismo compensatorio, llega un momento en que se sobrepasan estos mecanismos compensatorios y se presentan incrementos abruptos de la presión intracraneal con pequeños aumentos del volumen intracraneal. De esta forma se presentan fenómenos como sería de la herniación, las herniaciones cerebrales por un efecto de masa. Entonces, aquí es este momento crítico en que se descompensa la presión intracraneal, ¿sí? Entonces aquí todavía está compensada y en este momento sería descompensada la presión intracraneal, provocando aumentos abruptos de la presión intracraneal, que si llega ya a 40 milímetros de mercurio, pues es una situación muy muy grave que puede llevar a la muerte al paciente. Por otro lado, vamos a observar que en forma compensatoria, ante un incremento de la presión intracraneal, también tiende a aumentar la presión arterial media. Entonces hablaríamos de lo que se denomina la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral resulta de la resta de la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si hablamos de una presión arterial media de un promedio de 90 milímetros de mercurio y una presión intracraneal normal de 10 milímetros de mercurio, nos daría una presión de perfusión cerebral de 80. Es en condiciones fisiológicas normales.
Cuando se empieza a incrementar la presión intracraneal, en forma refleja se presenta lo que se denomina la respuesta de Cushing. Entonces, en esta respuesta de Cushing, ¿sí?, lo que se va dando es que hay un incremento de la presión arterial media, sobre todo a expensas de la presión sistólica. Y entonces se incrementa la presión intracraneal, por decir algo, a 20 milímetros de mercurio, se incrementa la presión sistólica y entonces de esa forma se puede aumentar a 100 la presión arterial media y entonces la presión de perfusión cerebral se mantiene. Pero por otro lado, podemos observar que si el paciente tiene un estado de hipotensión, donde decíamos que lo más importante en el tratamiento, el objetivo del tratamiento de los pacientes con traumatismo craneoencefálico es una adecuada perfusión, es decir, evitar, ¿sí?, debe evitar una hipotensión arterial y de esa forma evitar una hipoperfusión cerebral. Entonces, estos pacientes, ¿sí?, que tienen una hipotensión severa, si vamos a suponer que fuera de una hipotensión que baja la presión arterial media a 50 y un aumento de la presión intracraneal no tan importante como sería 20, nos daría una presión de perfusión de 30, lo cual va a provocar, al disminuir la presión de perfusión cerebral, generalmente se va a ver con una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esta disminución del flujo sanguíneo cerebral me va a llevar a una isquemia de todo el encéfalo que puede llevar a la muerte encefálica. Por otro lado, hablábamos que también se presenta un fenómeno de herniación. Recordemos que la cavidad craneal está subdividida, ¿sí?, por unos tabiques de meninges que son incompletos. Si hacemos un corte coronal del cráneo, aquí tendríamos, ¿sí?, esquemáticamente el cráneo, aquí pondríamos las regiones laterales de la cabeza, las orejas, y aquí estaría la tabla interna del cráneo con el diplo y el hueso esponjoso. Y recordemos que adosado al hueso profundamente se encontraría la dura madre, y esta dura madre en la línea media aquí, en el nivel sagital, formando un pliegue y un túnel, que ese sería el seno sagital superior, y aquí tendríamos lo que sería la falce o la hoz del cerebro. Y aquí a los lados tendríamos lo que sería los hemisferios cerebrales, un hemisferio cerebral y otro hemisferio cerebral. Y aquí con los lóbulos temporales, esquemáticamente que estén los lóbulos temporales, y aquí el tallo cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongada. Entonces vemos que existe la falce o la hoz del cerebro que está separando los dos hemisferios cerebrales, pero por otro lado tenemos otro pliegue de meninge que va a encontrarse por arriba del cerebelo y por abajo de los hemisferios cerebrales, que sería el tentorio o la tienda del cerebelo. Entonces por abajo de este tentorio se encontraría el tronco cerebral y aquí el cerebelo. Entonces tenemos un compartimiento muy grande que son 2/3 de la cavidad craneal, que sería el compartimento supratentorial, y 1/3 que sería el compartimento infratentorial, y que estos dos compartimentos se están comunicando a través del borde libre del tentorio o falce del cerebro, de la tienda o tentorio del cerebelo. Entonces tendríamos aquí lo que sería este tentorio que está dividiendo el compartimento supratentorial y el infratentorial, y unidos o comunicados por el borde libre del tentorio o tienda del cerebelo. Y por otro lado, el compartimento infratentorial se está comunicando a través del foramen magno, se está comunicando hacia el canal raquídeo. Estas divisiones de la cavidad craneal en supratentorial e infratentorial es lo que provoca las llamadas herniaciones cerebrales cuando hay un aumento abrupto de la presión intracraneal. Si el paciente tiene un hematoma supratentorial, que puede ser entre la dura y el hueso epidural, o entre la dura y el aracnoide subdural, esto va a ejercer un gradiente de presión. Y este gradiente de presión va a provocar que se desplace el lóbulo temporal, y este desplazamiento del lóbulo temporal
va a provocar compresión del tercer nervio craneal. Y al comprimirse el tercer nervio craneal, el primer dato clínico que observamos en nuestros pacientes es una anisocoria por midriasis. Y entonces se va a dilatar la pupila en el lado de la lesión. Entonces se está herniando el lóbulo temporal del lado derecho, tenemos una dilatación pupilar del lado derecho, que se denomina la herniación de la punta del lóbulo temporal, es decir, una herniación del uncus. Que por otro lado, lo más grave, más que la compresión del tercer nervio craneal, es que va a comprimir a las venas perimesencefálicas. Entonces, alrededor del mesencéfalo, ¿sí?, se va a comprimir las venas perimesencefálicas, y al comprimirse estas venas perimesencefálicas va a haber una congestión venosa. Esa congestión venosa va a provocar la formación de hemorragias, que sobre todo son hemorragias, ¿sí?, periacueductales, y que pueden provocar lesión de la formación reticular activadora ascendente, y entonces ya se va a manifestar por una midriasis bilateral, ¿sí?, arrefléctica, y el paciente tiene una actitud de descerebración o de extensión anormal. Entonces de ahí la urgencia de descomprimir, ¿sí?, el uncus que comprime el tercer nervio craneal y a estas venas perimesencefálicas, descomprimirlo para evitar la formación de estas hemorragias periacueductales secundarias a la estasis venosa. Por otro lado, este gradiente de presión del compartimento supratentorial e infratentorial ahora se transmite del infratentorial hacia el canal raquídeo, y entonces puede presentarse las herniaciones, ¿sí?, de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno y provocar compresión de las regiones dorsolaterales de la médula oblongada y provocar un paro respiratorio. Antes, ¿sí?, en el compartimento supratentorial se puede presentar otra hernia que es es menos grave, que es la herniación del cíngulo. Esta herniación del cíngulo, ¿sí?, es la herniación de este giro o de esta circunvolución por abajo del borde libre de la falce o de la hoz del cerebro, que se manifiesta clínicamente generalmente por un deterioro del estado de conciencia del paciente. Entonces, esa sería una complicación grave, que serían las herniaciones cerebrales. Por otro lado, si seguimos con las características fisiológicas del traumatismo craneoencefálico, tenemos un fenómeno que se denomina el fenómeno de la autorregulación de la circulación cerebral o del flujo sanguíneo cerebral. ¿En qué consiste este fenómeno de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral o de la circulación cerebral? Es decir, que en condiciones normales fisiológicas, ¿sí?, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante cuando la presión arterial media se mantiene entre 50 y 160 milímetros de mercurio. Se mantiene constante el flujo sanguíneo cerebral. Si la presión arterial media baja de 50, entonces disminuye el flujo sanguíneo cerebral, y si se incrementa de 160, se incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Aquí estarían las condiciones normales. Sabemos que es más o menos un promedio de 55 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Es el flujo sanguíneo cerebral en promedio, que equivaldría más o menos un 20% del gasto cardíaco. Ahí entiende uno por qué cuando hay una encefalopatía hipertensiva, cuando el paciente tiene una hipertensión arterial media mayor de 160 milímetros de mercurio, entonces se puede presentar problemas de edema cerebral al incrementarse el flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo, una hipotensión severa por abajo de 50 milímetros de mercurio va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, provocando una hipoperfusión del encéfalo y un deterioro del estado de alerta de nuestro paciente. ¿Qué es lo que sucede en un paciente que llega a presentar un traumatismo craneoencefálico de importancia? Se presenta un fenómeno que es una pérdida de esta autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Es decir, se pierde este fenómeno de vasoconstricción o de vasodilatación de acuerdo a la presión arterial media para mantener un flujo sanguíneo cerebral continuo. Entonces, lo que va a suceder en estos pacientes, se presenta un fenómeno de vasoparálisis. Ya no hay este fenómeno de vasoconstricción y vasodilatación, y entonces ahora se presenta en forma lineal, ¿sí?, la disminución o el incremento del flujo sanguíneo cerebral de acuerdo a la presión arterial media.
Entonces un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico de importancia, ¿sí?, aunque disminuya su presión arterial media, vamos a decir a 70, que aparentemente no sería una hipotensión severa, una presión arterial media, ¿sí?, en un paciente con traumatismo craneoencefálico sí es de mucha importancia porque va a provocar una reducción importante del flujo sanguíneo cerebral, provocando una isquemia, que era lo que decíamos en un inicio. Los objetivos principales en el tratamiento del paciente con traumatismo craneoencefálico es evitar un daño cerebral secundario, evitando una hipotensión arterial. Observamos que cuando un paciente tiene un traumatismo craneoencefálico grave, severo, ¿sí?, que ya veremos que es una escala de coma de Glasgow entre 3 y 8, ¿sí?, se observa que en los mejores centros traumatológicos la mortalidad, ¿sí?, llega a ser un promedio del 27%. Estamos viendo que entonces es una situación muy grave cuando ingresamos un paciente por el servicio de urgencias y clasificamos su traumatismo craneoencefálico como grave, ¿sí?, entre 3 a 8 su escala de coma de Glasgow. Pero si este paciente tiene asociado una hipotensión prolongada, porque a lo mejor presenta un sangrado abdominal importante y que no lo resolvemos en forma pronta a través de una laparotomía, esta hipotensión prolongada incrementa la mortalidad de este paciente hasta en un 60%. Pero si además de la hipotensión tiene una hipoxia también prolongada, esta hipoxia incrementa la mortalidad hasta en un 75%. De ahí radica que lo más importante en el tratamiento de estos pacientes es evite la hipotensión y evite la hipoxemia. Y de esa forma podrá mantener la mortalidad dentro del 27% de el paciente con traumatismo craneoencefálico grave. Por otro lado, dentro de la que sería de la autorregulación, tenemos otro mecanismo que es una autorregulación química, es decir, que de acuerdo a los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, también se está regulando el flujo sanguíneo cerebral. Sabemos que si hay hiperoxemia, va a haber vasoconstricción. Entonces quiere decir que en la curva del flujo sanguíneo cerebral, si el oxígeno está muy elevado, hay vasoconstricción. Entonces una hiperoxemia, ¿sí?, va a provocar, ¿sí?, una vasoconstricción. De ahí que si hay una hipoxemia, hay una vasodilatación importante, y esta vasodilatación importante lo que va a provocar, ¿sí?, es un aumento de volumen intracraneal y puede provocar, ¿sí?, un incremento abrupto de la presión intracraneal. De ahí que estos pacientes, ¿sí?, vamos a mantenerlos con una oxigenación al 100% de oxígeno, de presión, ¿sí?, de oxígeno, para mantener una hiperoxemia y de esa forma provocar una vasoconstricción y de esa forma disminuir el volumen intracraneal y evitar una hipoxia, porque esta hipoxia va a provocar vasodilatación e incremento de la presión intracraneal, y al aumentar la presión intracraneal va a disminuir la presión de perfusión cerebral y por lo tanto disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado decíamos la concentración del dióxido de carbono, ¿sí? Aquí lo ideal es mantener una presión parcial de dióxido de carbono alrededor de 35 milímetros de mercurio. Si el sujeto presenta una hipercapnia, un aumento, sobre todo arriba de 45 milímetros de mercurio, se provoca una vasodilatación. Entonces, si se incrementa el CO2, al incrementarse el CO2, la presión parcial de CO2 en la sangre, va a haber vasodilatación, y esta vasodilatación va a incrementar el volumen intracraneal y entonces va a incrementar la presión intracraneal, y de esa forma se va a disminuir la presión de perfusión cerebral y por lo tanto también la disminución del flujo sanguíneo cerebral. En cambio, si hay una disminución, una hipocapnia, una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, va a haber una vasoconstricción importante. Pero si es una vasoconstricción muy severa, ¿sí?, esta vasoconstricción muy severa me va a provocar una isquemia. Y la isquemia me puede llevar a la muerte de la neurona. Entonces estamos viendo
que lo importante es mantener una normocapnia alrededor de 35 milímetros de mercurio para evitar la vasodilatación con un incremento del flujo del volumen intracraneal y por lo tanto un aumento de la presión intracraneal, o bien evitar una vasoconstricción severa porque puede provocar una isquemia y una lesión de la neurona. Entonces mantener una normocapnia. Entonces esos son los tres factores más importantes en el manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico, es decir, evite la hipoxia, evite la hipotensión y mantenga una normocapnia alrededor de 35 milímetros de mercurio a presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, esos serían algunos de los mecanismos más importantes o de las bases anatómicas y fisiológicas de lo que sucede en el traumatismo cráneoencefálico. De esa forma ya podemos pasar a ver cómo podemos clasificar las lesiones en el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, traumatismo cráneoencefálico y tendríamos clasificación de las lesiones. Entonces, podemos hablar de lesiones, uno de que sería el estuche, que sería lesiones del cráneo. Y estas lesiones del cráneo las podemos dividir en lesiones de la bóveda o lesiones de la base del cráneo. ¿Qué le puede pasar a la bóveda? Bueno, a la bóveda lo que le puede suceder es que se fracture. Entonces podemos tener fracturas de la bóveda. Y estas fracturas pueden ser una fractura lineal, ¿verdad? O puede ser una fractura estrellada. Por otro lado, podemos tener fracturas de la bóveda craneal, ya sea cerradas, es decir, sin pérdida de continuidad de la piel, o puede ser abierta por pérdida de la continuidad de la piel cabelluda que favorece la infección. Por otro lado, esta fractura puede ser que esté desplazada y entonces puede ser una fractura con hundimiento o deprimida, ¿sí? O no deprimida. Aquí es importante valorar el grado de depresión de esta fractura, ya que si esta fractura sobrepasa el espesor de los bordes adyacentes a la fractura, se dice que es quirúrgica y es un factor predisponente para crisis, ¿sí?, postraumáticas y desarrollar el paciente una epilepsia postraumática si no se corrige estas fracturas con hundimiento que sobrepasan el espesor del borde óseo. Por otro lado, tendríamos las fracturas de la base. Las fracturas de la base, ¿sí?, se pueden clasificar con o sin salida de líquido cefalorraquídeo, o bien fracturas de la base con o sin lesión de nervios. Recordemos que la base del cráneo es una superficie muy irregular y que tiene aquí lo que sería el piso anterior, que sería en el techo de la órbita, el piso medio, que estaría formado aquí principalmente por las alas mayores del esfenoides, y tendríamos el piso posterior donde estaría el clivus, ¿sí?, es decir, el hueso occipital. Entonces este piso es muy irregular y entonces podemos tener fracturas del piso anterior, y estas fracturas del piso anterior son muy características que el paciente tiene el signo de mapache, es decir, va a haber equimosis, ¿sí?, periorbitaria. El paciente llega con su equimosis periorbitaria. Y puede haber salida o no de líquido cefalorraquídeo, es decir, una otorraquia que va a favorecer la neuroinfección, y con oscilación de pares craneales, que aquí en el piso anterior generalmente puede ser el primer par craneal, el olfatorio, que es difícil de valorar si el paciente sobre todo tiene traumatismo craneofacial, hay epistaxis, hay congestión, es difícil de valorar, pero otro par craneal que sí hay que descartar su lesión sería el nervio óptico. De ahí que si es posible abrir los párpados del paciente, valorar su agudeza visual, sobre todo a cuenta dedos. Y por otro lado, si es del piso posterior, ¿sí?, vamos a observar en las fracturas del piso medio, ¿sí?,
que son sobre todo fracturas de lo que sería el peñasco, estos pacientes van a presentar el signo de Butler, ¿verdad? El signo de Butler, donde hay una equimosis, ¿sí?, retroauricular del paciente, ¿sí?, y puede haber o no otorraquia, y puede haber o no lesión sobre todo del facial o del vestíbulo coclear, ¿sí?, que puede ser inmediata o tardía. Recordemos que si el paciente llega desde un inicio con su parálisis facial periférica, es de peor pronóstico que cuando es tardía, ya que cuando es inmediata me habla que la fractura del peñasco, ¿sí?, sobre todo las fracturas oblicuas, le van a seccionar al nervio facial y sus posibilidades de regeneración son más remotas. A diferencia que si es tardía, esta parálisis facial periférica me habla de un edema del acueducto del facial y tiene posibilidad de una regeneración espontánea. Por otro lado, ya una vez que estudiamos lo que serían las lesiones del estuche, lo más importante van a ser las lesiones, ¿sí?, intracraneales. Hay que recordar que si el paciente tiene fracturas del cráneo, me está hablando que la intensidad del trauma, ¿sí?, fue muy alta y por lo tanto seguramente se va a asociar con lesiones intracraneales. Las lesiones intracraneales las podemos subdividir en dos grandes grupos, que serían unas lesiones focales, que por mucho son las quirúrgicas, y las lesiones difusas. Las lesiones focales, de acuerdo a donde se localice el hematoma, va a ser entre la dura y el hueso, será el hematoma epidural. Entre la dura y la aracnoides, el hematoma subdural. Y dentro del tejido cerebral, que sería el hematoma intracerebral. Las lesiones difusas pueden ser, uno, por la sacudida brusca del cerebro, que sería la concusión, es decir, con movimiento o la conmoción. Tendríamos la concusión, tendríamos las contusiones, ¿sí?, que son las lesiones difusas, las contusiones. Tendríamos también lo que serían las lesiones más graves, que son las lesiones de anoxia e isquemia. Es decir, esos pacientes que tuvieron una hipoxia y una hipotensión prolongada, que son los que van a tener peor pronóstico, porque esos son los que van a provocar lo que comentamos, una lesión cerebral secundaria. Es un paciente que tuvo hipotensión y tuvo hipoxemia, y entonces dan estas lesiones anoxisquémicas. Y tendríamos otras lesiones que afortunadamente también son poco frecuentes, que es la lesión axonal difusa. Si vamos aquí primero dividiendo las difusas, la concusión o conmoción. El paciente recibe el trauma, ¿sí?, y este trauma lo que provoca es vamos a decir, el fenómeno de aceleración brusca, va a provocar un movimiento del encéfalo y de esa forma puede provocar una pérdida transitoria del estado de conciencia. Entonces aquí hay una pérdida transitoria de una pérdida de la conciencia, ¿sí?, y posteriormente el paciente lo recupera, ¿sí?, y puede llegar a presentar a veces lo que sería una amnesia, ya sea anterógrada, es decir, de los eventos que sucedieron inmediatamente después del evento, del trauma, o bien retrógrada, no recuerda lo que sucedió momentos antes del trauma. Pero generalmente la exploración neurológica en estos pacientes es normal. Lo único que se puede encontrar a veces, decíamos, es la amnesia. A veces esta concusión, sobre todo cuando es en forma rotacional, que es muy típico de los boxeadores, del knockout, en donde hay un fenómeno de aceleración brusca, de knockout, y gira la cabeza. Y como el cerebro, sabemos, el encéfalo tiene forma de un hongo, donde la cabecita del hongo sería propiamente el cerebro, y el tallito del hongo sería el tallo cerebral, donde es encéfalo, puente y médula oblongada. Aquí pondríamos al cerebelo como relación. Entonces, al sufrir el fenómeno de aceleración brusca en forma rotacional, va a girar la cabeza del hongo, que sería el cerebro, los hemisferios cerebrales, y como eje va a tener el tronco cerebral.
y esto puede provocar rotura de todos los axones que van del tronco cerebral hacia la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales, o bien también puede provocar una rotura de las fibras que están comunicando a los dos hemisferios cerebrales, es decir, del cuerpo calloso. Entonces puede haber rotura, ¿sí? Generalmente es la unión entre la corteza y la sustancia blanca, ¿sí? Rotura de estos axones, o más grave, ¿sí? La rotura de los axones que van de la corteza hacia el tronco cerebral o del tronco cerebral hacia la corteza, rotura de estos axones. Entonces hay pequeñas microhemorragias y que generalmente en estos casos sería lo que se denomina la lesión axonal difusa, en donde la tomografía va a ser normal y en el estudio post-mortem se observa pequeñas microhemorragias por rotura de los axones y que puede entonces ser mortal esta lesión axonal difusa, que serían de las lesiones difusas. Ahora, por otro lado tendríamos las contusiones. Las contusiones son pequeñas hemorragias, ¿sí? Que se pueden presentar en el sitio del impacto del trauma o bien se pueden presentar por contragolpe. Entonces, sobre todo, sabemos que las caídas más peligrosas son las caídas hacia atrás, en donde hay traumatismo en la región occipital, y entonces al paciente, al sufrir el traumatismo en la región occipital, por contragolpe se van a presentar hemorragias, ¿sí? En la cara orbitaria del frontal, debido a que el frontal choca contra el piso anterior, o en la punta del lóbulo temporal al chocar la punta del lóbulo temporal con el piso medio. Entonces son las contusiones por contragolpe o contusiones en el golpe, ¿sí? En la región directa del golpe. Hay que recordar que cuando se presentan estas contusiones, en la tomografía se presenta el signo de sal y pimienta. Es decir, que en la tomografía se van a observar áreas, ¿sí? Donde hay zonas hiperdensas, ¿sí? Que se van a ver de color blanco, que son hemorragia reciente, y rodeando a estas zonas hiperdensas se presenta un halo de hipodensidad, que sería el signo de sal y pimienta, y la hipodensidad me está hablando de edema cerebral. Y debido a esta respuesta al trauma, ¿sí? Se presenta la liberación de sustancias vasoactivas, como serían las bradicininas, ¿sí? Las interleucinas, y entonces es muy común que estas hemorragias vayan creciendo, ¿sí? Y entonces siempre hay que recordar que estas contusiones, ¿sí? Pueden ir confluyendo y formar un hematoma intracerebral. Entonces siempre hay que asociar las contusiones que en la evolución de unas horas pueden confluir y formar hematomas intracerebrales. Generalmente estas contusiones el paciente está lúcido y no son quirúrgicas. Pero si un paciente llega al servicio de urgencias, le hago una tomografía al sea computada y observo que hay contusiones, ya sea directas en el trauma o por contragolpe, estoy obligado a repetir la tomografía dentro de las primeras 24 horas o antes si hay un deterioro de mi paciente de su estado de conciencia, porque yo sé que estas contusiones pueden ir creciendo, pueden ir confluyendo y formar un hematoma intracerebral, y este hematoma intracerebral va a ser un efecto de masa y es lo que va a provocar un deterioro de su estado de conciencia, y este aumento de masa va a provocar un incremento de la presión intracraneal con una reducción de la presión de perfusión cerebral y del flujo sanguíneo cerebral, provocando un deterioro del estado de alerta de mi paciente. Entonces, si hace un efecto de masa que desplaza más de 5 milímetros la línea media, pues va a ser indicación de cirugía. Por otro lado, hablábamos, ¿sí?, de las lesiones anoxisquémicas. Y aquí lo característico es que en la tomografía se pierde el contraste entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? No se ven los ventrículos laterales, desaparecen las cisternas de la base, no se ve el espacio subaracnoideo, entonces nos habla de que seguramente el paciente tiene un incremento de la presión intracraneal en forma muy importante por el edema cerebral que se está asociando, que en un inicio es un edema vasogénico y secundariamente va a ser citotóxico. Entonces, esta es la situación más grave de la lesión anoxio-isquémica, porque se están presentando los dos factores que decíamos en un principio. ¿Cómo evito un daño cerebral secundario?
evite hipoxia, evite hipotensión prolongada. Estos son pacientes que van a tener un incremento de la presión intracraneal muy severa y tienen muy mal pronóstico. Si hablamos de las lesiones focales, el hematoma epidural, como su nombre lo dice, el hematoma epidural va a ser un hematoma que se va a localizar entre la dura madre y lo que sería el hueso. Generalmente se presenta con fractura de la escama del temporal. Y al fracturarse la escama del temporal se va a lacerar una arteria que es la arteria meningia media. Entonces esta arteria meningia media, que tiene mucha presión, se va a romper y entonces va a irse formando un hematoma que va a ir despegando lo que sería la dura madre del hueso. Y entonces es muy característico que se vaya formando un hematoma que en la tomografía se ve hiperdenso, que es sangre fresca, y tiene forma biconvexa de una lente biconvexa. Como es un sangrado de origen arterial, crece rápidamente y puede llevar a la muerte en el transcurso de 6 a 8 horas. Puede llevar a la muerte del paciente. El cuadro clínico típico del hematoma epidural es que el paciente tiene el trauma y después presenta un periodo de lucidez. Puede ser que por el trauma pierda el estado de alerta, aunque no es lo común. Se dice que hay pérdida de la conciencia solamente en un 30% de los pacientes que van a desarrollar un hematoma epidural. Después de este periodo de lucidez, el paciente presenta un deterioro de su estado de alerta, ¿sí? Y este deterioro del estado de alerta es en el transcurso de unas cuantas horas, que puede llevar a la muerte, decíamos, en el transcurso de 6 a 8 horas. Eso habla de la urgencia, de la descompresión, ¿sí?, de la evacuación de este hematoma epidural para poder salvar la vida de este paciente. Sabemos que este efecto de masa va a provocar lo que comentábamos, si sobre todo es en la escama del temporal, son hematomas que se encuentran en esta región de la fosa temporal y lo que van a provocar es una herniación del uncus. Y el primer dato clínico, decíamos, es la anisocoria por midriasis con un deterioro de su estado de alerta. De ahí la importancia de evacuar este hematoma epidural. Y que si se opera en forma pronta, el pronóstico es muy bueno de estos pacientes. No así el del hematoma sudural. En el hematoma sudural, ¿sí?, vamos a observar que para que se presente este hematoma sudural, generalmente dentro de su fisiopatología, es un traumatismo muy intenso que va a provocar un fenómeno de sacudimiento, podríamos decir, del cerebro. Entonces aquí tendríamos el seno sagital superior con la falce o la hoz del cerebro. Y aquí tendríamos lo que serían los hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso. Aquí vamos a poner un hemisferio cerebral, ¿sí?, y acá el otro hemisferio cerebral. Recordemos que en la superficie de los hemisferios cerebrales se encuentran unas venas, que son las venas corticales ascendentes, que antes llamadas de Trolar, y esas venas corticales ascendentes van a desembocar hacia el seno sagital superior. Estas venas son las que se llaman las venas puente. Estas venas puente van a tener un punto móvil que sería hacia el encéfalo y un punto fijo en su desembocadura hacia el seno sagital superior. De tal manera que si él recibe un traumatismo encefálico muy intenso, este sacudimiento del encéfalo puede provocar ruptura de estas venas. Y el sitio donde se va a romper es el punto fijo, que sería su desembocadura en el seno sagital superior, y entonces se va a empezar a acumular sangre, separando la dura madre de la aracnoides. Entonces son hematomas que van siguiendo la superficie del encéfalo, de los hemisferios cerebrales, es decir, tiene una forma semilunar. Ahora, para que se presente este fenómeno de ruptura de estas venas puente, debe ser un trauma muy intenso, y entonces no es raro que en este hematoma sudural agudo se asocie con lesiones cerebrales, que pueden ser las mismas contusiones cerebrales que pueden evolucionar
a hematomas intracerebrales, así como también a un edema cerebral de origen vasogénico. Entonces, el hematoma sudural agudo tiene una mortalidad alta debido a que se asocia con lesiones cerebrales. Y estas lesiones cerebrales son edema cerebral y contusiones cerebrales, que pueden presentarse también hasta laceración del encéfalo. De ahí que estos pacientes, si tienen hematoma sudural que hace un efecto de masa, que decíamos igual que los hematomas intracerebrales, más de 5 milímetros de desplazamiento de la línea media, hay que evacuarlos lo más pronto posible. Pero tienen, a diferencia del hematoma epidural, estos hematomas sudurales agudos tienen lesiones cerebrales subyacentes, que es lo que puede provocar la muerte de estos enfermos. Por último, decíamos, ¿sí?, los hematomas intracerebrales, ¿sí?, generalmente muchos de ellos van precedidos por las contusiones cerebrales que van evolucionando, confluyen y van a formar esos hematomas intracerebrales, que es quirúrgico, decíamos, si desplazan la línea media más de 5 milímetros. Podríamos ir a ver ahora lo que sería la clasificación de acuerdo al grado de severidad del traumatismo. Entonces, de acuerdo al grado de severidad y de la lesión. Y entonces lo podemos dividir en 3 grupos, que sería el traumatismo craneoencefálico, en donde no hay una lesión importante, que sería el leve, ¿verdad? Y entonces tenemos el leve, en donde el paciente va a presentar una escala de coma de Glasgow entre 13 y 15. Recordemos que la escala de coma de Glasgow valora 3 aspectos, ¿sí? Uno que sería la respuesta de apertura ocular, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, recordar la escala de coma de Glasgow, de la ciudad de Glasgow, ¿sí? El doctor Jennett, ahí en el hospital, en este centro traumatológico, valoró. Entonces tenemos la apertura ocular, que si es espontánea, le ponemos 4 puntos. Si es al estímulo verbal, le damos una puntuación de 3. Si es solamente al estímulo doloroso, 2. Y si está ausente, le ponemos 1. Esa sería la apertura ocular. Por otro lado, tenemos la respuesta verbal. Si esta respuesta verbal es orientada, le damos una puntuación de 5. Si es una respuesta verbal confusa, el paciente le pregunto día y no me lo dice adecuadamente, pero sí me contesta día, le pregunto dónde se encuentra y me contesta lugar, pero no corresponde al lugar adecuado, le ponemos un 4. Si es inapropiada, es decir, el paciente en realidad no se está relacionando con el explorador, le pregunto día y me contesta otra cosa, nada en relación de que fuera al día o al lugar, entonces digo que es inapropiada y le pongo una puntuación de 3. Si es una respuesta incomprensible, como pueden ser gruñidos, monosílabos, ¿sí?, quejidos, le pongo 2. Y si está ausente, le pongo 1. Y por último, también se valora lo que sería la mejor respuesta motora, que es el dato clínico de mayor valor pronóstico. Si es una respuesta motora adecuada, donde el paciente sí tiene conciencia para movilizar cada una de sus extremidades, le pongo una puntuación de 6. Si observo que al estímulo doloroso localiza, ¿sí?, el paciente se defiende y localiza el sitio del estímulo doloroso, le pongo un 5. Pero si al estímulo doloroso lo único que hace el paciente es retirar su extremidad, le voy a poner 4. Y si al estímulo doloroso presenta una flexión anormal o de decorticación, le ponemos una puntuación de 3. Y si a la respuesta dolorosa tiene una extensión anormal, es decir, de descerebración, le damos una puntuación de 2. Y si está ausente, le damos una puntuación de 1. Esto me da una puntuación máxima por apertura ocular de 4, de respuesta verbal de 5 y respuesta motora de 6, dándome una puntuación normal de 15 de la escala de coma de Glasgow. Decíamos que de estos 3 parámetros que se exploran en la escala de coma de Glasgow, el trascendental desde el punto de vista pronóstico es la respuesta motora.
Y hay que recordar que es la mejor respuesta motora, porque puede ser que el paciente de un lado del cuerpo localice el dolor, se defienda, y del otro lado solamente retira la extremidad del estímulo doloroso. Entonces yo le voy a dar la puntuación de D5. Aunque en la historia clínica es conveniente hacer una descripción que en las extremidades de un lado la respuesta fue de 5 y del otro lado fue de 4. Hay que recordar que cuando el paciente ya tiene una respuesta de extensión anormal o de descerebración, me está diciendo que ya hay un compromiso del tronco cerebral, es decir, que es de mal pronóstico. Mientras que si presenta todavía flexión anormal o decorticación, me está diciendo que el tronco cerebral está íntegro y que la lesión corresponde a diencéfalo o bien bihemisférica. De ahí que este es el mejor valor pronóstico, la mejor respuesta motora. Entonces, yo puedo recibir un paciente que después del traumatismo craneoencefálico, ¿sí?, al llegar al servicio de urgencias, presente una escala de coma de Glasgow entre 13 y 15, y entonces yo lo clasifico con un traumatismo craneoencefálico leve. Debo tener presente que la posibilidad porcentual de deterioro de estos pacientes es aproximadamente del 3%. De ahí que, aunque sé que es poco factible que estos pacientes sufren un deterioro de su estado de conciencia, ¿sí?, pero sí hay que tomar en cuenta que hasta un 3% de estos pacientes pueden sufrir un deterioro y pasar a ser una clasificación ya sea de moderado o bien de grave el traumatismo craneoencefálico. ¿Qué es lo importante en estos pacientes que llegan con un traumatismo craneoencefálico leve? Como todo, es importante la historia, como fue la cinemática del trauma, ¿sí? Si fue una caída, si fue un atropellamiento, si fue un golpe con algún objeto, ¿sí?, contuso. Muy bien. Por otro lado, también debemos excluir lesiones sistémicas. Entonces hay que hacer excluir, ¿sí?, lesiones isquémicas. Hay que hacer una exploración completa de nuestro paciente, porque puede ser que tenga traumatismo en alguna otra parte del cuerpo. Y hay que hacer un examen neurológico. Hay que recordar que en el examen neurológico, en lo que sabemos que dentro de lo que sería la revisión del paciente politraumatizado, recordemos que se clasifica, o más bien se divide en dos momentos, lo que sería la revisión primaria y la revisión secundaria. En la revisión primaria es donde propiamente valoramos la A, B, C, D y hacemos la exposición del paciente evitando hipotermia, ¿verdad? Es decir, es una revisión primaria muy rápida en donde voy localizando lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente y las voy reanimando esas lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Es la revisión primaria. Una vez que ya estabilicé, ¿sí?, estas constantes vitales, puedo pasar a una revisión secundaria donde ya hago una evaluación de mi paciente con toda calma de cabeza a pies para localizar otro tipo de lesiones que en ese momento no ponían en riesgo la vida del paciente, pero sí la pueden poner en riesgo en forma más tardía o secundaria. Entonces hay que hacer un examen neurológico enfocado, examen neurológico focalizado en el servicio de urgencias. Sería, por un lado, lo que decíamos, valorar la escala de coma de Glasgow, el diámetro de las pupilas, diámetro pupilar, y localizar, ¿sí?, datos de focalización neurológica, es decir, generalmente es un déficit neurológico, como podría ser una parálisis o una disminución de la fuerza de un hemicuerpo. Es lo que se llama el examen neurológico focalizado, que es como se va a estar haciendo la valoración de estos pacientes, ¿sí?, cuando están ya en el servicio de urgencias. ¿Sí? Por otro lado, podemos tomar radiografías, ¿sí?, según la indicación, como puede ser radiografías de columna cervical, ¿sí?, de acuerdo a la cinemática del trauma. Y por otro lado, también se deben solicitar exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio, pues hay que tipar y cruzar al paciente, porque pudiera ser potencialmente quirúrgico. Hay que hacer pruebas toxicológicas, porque muchos de estos pacientes llegan con efecto de algunas drogas. Si es una mujercita entre 10 y 50 años, hay que hacer pruebas de
embarazo. Y también hay que hacer pruebas de biometría hemática, ¿sí? Pueden ser electrolitos séricos, así como tiempos de coagulación, porque son pacientes que son potencialmente quirúrgicos. Y por otro lado tendríamos el uso o, ¿sí?, la indicación de una TAC, tomografía axial computada de cráneo, simple. Simple porque aquí lo que busco es si tiene o no lesiones hiperdensas, es decir, de sangre fresca, ya sea epidural, sudural o intracerebral, o bien si nos da el signo de sal y pimienta, que serían las contusiones cerebrales. Y entonces aquí teníamos una situación de cuáles serían las indicaciones de hacer una tomografía axial computada en estos pacientes, y entonces tendríamos que hablar de los factores de riesgo para presentar, ¿sí?, una alteración, ¿sí?, en la tomografía. Entonces tendríamos aquí que ir valorando cuáles podrían ser los factores de riesgo de presentar lesión intracraneal a través de la tomografía. Y entonces se dice que puede ser alto riesgo de presentar lesión intracraneal en la tomografía. Entonces tendríamos aquí, vamos a poner indicaciones de la tomografía axial computada. Entonces pondríamos, se dice que en estudios muy amplios se ha visto que se considera como un alto riesgo de lesión intracraneal y que requiera muchas veces cirugía. De alto riesgo sería, por ejemplo, un paciente que tiene un Glasgow, ¿sí?, menor de 15, ¿sí?, dentro de las primeras 2 horas después de la lesión. Entonces 2 horas después de la lesión se considera de alto riesgo. Si a la exploración física le encuentra un déficit neurológico, sobre todo una hemiparesia, se considera otro factor de alto riesgo de tener una lesión intracraneal. Lo mismo si es un paciente que a la exploración física le encuentra una fractura craneal, sobre todo una fractura abierta de la bóveda craneal, se considera otro factor de riesgo, así como también signos de fractura de la base del cráneo. Entonces tiene fractura de la base del cráneo. Y por otro lado también se dice en pacientes que tienen una edad mayor de 65 años. Entonces, si tengo un paciente mayor de 65 años y tiene traumatismo craneoencefálico, y aunque llega con Glasgow de 15, ¿sí?, se considera que puede ser un paciente de alto riesgo de tener lesiones intracraneales, por lo que está indicada la tomografía axial computada. O el paciente que no tuvo un Glasgow normal o de 15 dentro de las primeras 2 horas de la lesión, o una hemiparesia o fractura abierta de la bóveda craneal, o datos de fractura de base de cráneo, como sería el signo de Mapache o el signo de Battle. Se considera que pueden ser de riesgo moderado de tener una lesión intracraneal al realizar una tomografía. Sería, por ejemplo, un mecanismo peligroso. Un mecanismo peligroso sería un paciente que tuvo una caída de más de 1 metro o de más de 5 escalones de una escalera, o bien el paciente que salió eyectado de un vehículo motorizado, o bien el sujeto que fue atropellado por un vehículo motorizado. Sería un mecanismo peligroso de riesgo. Otro riesgo moderado sería la presencia de amnesia. Si el paciente presenta una amnesia que se dice claramente retrógrada, es decir, no recuerda lo que sucedió antes del trauma, ¿sí?, de más de 30 minutos de duración, o bien que tiene una cefalea intensa después del traumatismo, o se dice si presenta más de dos vómitos. ¿Sí? Esto sería considerado como riesgo moderado y que podría haber lesión intracraneal y también sería indicación de tomografía. Entonces decíamos, mecanismo peligroso, una amnesia retrógrada de más de 30 minutos, una cefalea intensa y más de 2 vómitos. Entonces, quiere decir que estos pacientes que yo clasifico como un traumatismo craneoencefálico leve de 13 a 15, los voy a considerar como factores de riesgo, todos estos factores que decíamos, y sería una indicación de TAC. Algunos factores también agregan, ¿sí?, la pérdida de la conciencia. Si es un paciente que llega con Glasgow de 15, pero perdió el estado de conciencia, sería indicación de una tomografía.
Otros sujetos también, otros autores dicen que si el paciente tiene influjo de intoxicación de drogas, como sería el alcohol, otro tipo de drogas, ¿sí? Si viene bajo influjo de bebidas alcohólicas, también sería una indicación para hacer un ATAC, a pesar de que tuviera un Glasgow de 15. Y también decíamos lo de la amnesia, que le dan mucha importancia sobre todo a la amnesia retrógrada de más de 30 minutos. Entonces, es muy importante entonces considerar en el traumatismo craneoencefálico leve, ¿sí?, todos estos factores de riesgo, ya sea de alto riesgo o de riesgo moderado, como indicación de una tomografía axial computada. Si es un paciente que lo clasifico como traumatismo craneoencefálico leve y no tiene ninguno de estos factores, ya sea de alto o de riesgo moderado, y está consciente, está alerta, bien orientado, no perdió el estado de alerta, no tiene influjo de bebidas alcohólicas, no tiene más de 65 años, entonces este paciente lo puedo valorar durante unas horas, ¿sí?, y posteriormente darlo de alta. Solamente que para darlo de alta, ¿sí?, es muy importante, ¿sí?, darle por escrito, ¿sí?, datos de alarma de deterioro del paciente. Y también es importante que haya una persona adulta que sea capaz de estar valorando al paciente y, en caso de un deterioro, pues inmediatamente acudir al centro hospitalario. Entonces, datos de alarma sería como un incremento de la cefalea, datos de focalización neurológica, como sería una debilidad. Si se dilata el punto negro en el centro de los ojos, es de la pupila, ¿verdad?, serían datos de que el paciente pudiera tener un deterioro, o si presenta náuseas y vómitos, sería otro dato clínico, o tuviera una actitud rara o de desorientación. Entonces, todo eso tiene que ser por escrito y tiene que haber un adulto responsable para estar valorando al paciente en las 24 horas posteriormente al trauma. Se le dice que no debe tomar bebidas alcohólicas en los 3 días siguientes al trauma. Se le puede dar un analgésico, ¿sí?, pero que sea un analgésico suave, como sería el acetaminofén. Se le puede dar al paciente y puede tomar también alimentos, ¿sí?, el paciente, si está totalmente consciente. Y también se recomienda que no tome aspirina porque puede alterar sus tiempos de coagulación. Entonces, no aspirina. Estamos observando entonces, esta sería la ruta crítica de los pacientes, ¿sí? Si tiene factores de riesgo, entonces hacerle una tomografía. Si no tiene ningún factor de riesgo, está consciente, alerta, con Glasgow de 15, no perdió el estado de alerta, tiene hay un adulto responsable, se da por escrito todos estos datos de alarma, y en el caso de que se presente algunos datos de esta alarma, debe acudir inmediatamente al hospital. Si la tomografía salió normal, ¿sí?, de todos modos el paciente se deja hospitalizado 24 horas, y si después de 24 horas está normal el paciente, se le da de alta, pero también con estos datos de alarma. En cambio, este paciente lo puede tener ya allí unas 3, 4 horas, darlo de alta, ¿sí?, con estos datos de alarma, sin necesidad de una tomografía si no tiene estos factores de riesgo. Pero sí hay que ser muy estrictos y tener presente que debemos estar, ¿sí?, tener lo que sería una valoración neuroquirúrgica lo más pronto posible. Ahora pasaríamos a un grado de severidad. Después de leve tendríamos al moderado. Y entonces, en el traumatismo craneoencefálico, que ahora lo voy a valorar de acuerdo a su clasificación de severidad en el moderado, este moderado va a tener una escala de Glasgow entre 9 y 12. Estos pacientes, todos se hospitalizan. Si estamos viendo que ya hospitalizamos a los de Glasgow de 15, pues se van a hospitalizar. También estos pacientes se va a hacer una tomografía a todos los pacientes. Si lo estamos haciendo con los pacientes con Glasgow de 15, pero con factores de alto o moderado riesgo, también se le hacía tomografía, pues también se le hace una TAC simple. Entonces se hospitaliza, TAC, hay que ver la historia del paciente, ¿sí? Dentro de la historia hay una neumotecnia que es amplia, ¿sí?,
Y entonces amplia, que se refiere si el paciente tiene alergias, si el paciente toma medicamentos, que es hipertenso o es diabético, si presenta patologías previas, diabetes, hipertensión, libaciones o alimentos que haya tomado, y la última sería del ambiente en que se dio el traumatismo, ¿sí? Ya sea en accidente automovilístico y tardaron en extraer al paciente del automóvil, ¿sí? Es decir, el ambiente en que se dio el traumatismo. Esa sería parte de la historia que se hace en el servicio de urgencias, ¿verdad? Las alergias, medicamentos, patologías previas, alimentos o libaciones y el ambiente en que se presentó el trauma. Entonces, estos pacientes, acuérdense que en la tomografía axial computada, ¿sí?, se hace a todos, y para ver fracturas del cráneo hay que tomar una ventana ósea, ¿verdad? Cambiar ahí la escala de grises para poder observar las fracturas. Estos pacientes van a requerir hospitalización, van a requerir evaluaciones neurológicas, ¿sí?, frecuentes, exámenes neurológicos frecuentes. Sobre todo, lo que comentábamos, escala coma de Glasgow, lo que sería pupilas, y también localizar, ¿sí?, un déficit neurológico, ¿verdad?, focal, ¿verdad? En el caso de la tomografía, muchas veces esta TAC se repite. Hay que hacer una repetición, muchas veces se hace una repetición antes de darlo de alta, o bien cuando hay un deterioro neurológico. Te lo repetimos dentro de las primeras 24 horas la tomografía. Sobre todo si salió con lesiones previas, como sería, decíamos, las contusiones, que pueden evolucionar a un hematoma intracerebral. Si el paciente se deteriora, ¿sí?, las posibilidades de deterioro de estos pacientes con traumatismo encefálico moderado es del 10%, distinto a leve, que era del 3%. Y ahora tendríamos lo que sería el grave. Entonces, el grave, vamos a tener que la escala de coma de Glasgow va a ser de 3 a 8. Sabemos que escala de coma de Glasgow de 8 o menor de 8 es igual a un estado de coma. Y el paciente está tan alterado de su estado de alerta que le es difícil manejar sus secreciones orofaringeas, se ahoga con sus propias secreciones orofaringeas, por lo tanto sería indicación de intubación. Entonces, estos pacientes, cuando llegan a Glasgow de 8, inmediatamente hay que hacer una intubación para evitar una hipoxia, y de esa forma estamos evitando un daño cerebral secundario por una hipoxemia. Y entonces estos pacientes se van a tratar con una vía aérea permeable. Hay que ver su ventilación, respiración y su oxemia, su circulación, manteniendo, ponemos una presión sistólica arriba de 90 o de 100 milímetros de mercurio, y hacer las valoraciones neurológicas de un déficit neurológico. Es la forma como se van a manejar estos pacientes, y haciendo una exposición del paciente, ¿sí?, una evaluación general del paciente, decíamos, evitando la hipotermia. Entonces, estos pacientes es muy importante descartar lesiones asociadas, que son pacientes que sufren un traumatismo muy importante y pueden tener una lesión, ¿sí?, en alguna otra parte, ¿sí?, corporal. Entonces, estos pacientes, a todos se les va a tener que realizar su tomografía. Entonces, TAC simple a todos estos pacientes, pero esta tomografía hay que recordar que hay que hacerla una vez que tengo estabilizado su oxemia y su circulación del paciente, y nunca voy a llevar al servicio de rayos X a un paciente que está en estado de choque, a un paciente que está hipoxémico. Sería una contraindicación de trasladar al paciente al servicio de radiología. Entonces, una vez que estabilicé su ventilación, su oxigenación y su circulación, entonces ya puedo realizarle una tomografía axial computada a este paciente. Aquí es muy importante la valoración, ¿sí?, neuroquirúrgica. Entonces, si en mi hospital no tengo al neurocirujano, desde que va llegando el paciente y lo clasifiqué como grave, ¿sí?, o bien en el mismo moderado, hay que tomar en cuenta que este paciente puede deteriorarse y requerir una valoración neuroquirúrgica.
De ahí que una vez que voy estabilizando a mi paciente, voy pensando en su traslado. Y nunca voy a retrasar el traslado de mi paciente por realizarle una tomografía si yo sé que no voy a poder resolver el problema en mi hospital porque no tengo, ¿sí?, al neurocirujano ahí en mi hospital. Entonces lo estabilizo a mi paciente e inmediatamente voy pensando en trasladarlo en un hospital donde se encuentre el neurocirujano y se encuentre el quirófano disponible para resolver el problema de estos pacientes. Y decíamos, nunca retrasar el traslado de un paciente porque le vamos a hacer la tomografía, pero si yo sé que no cuento con el recurso humano, ¿sí?, para una neurocirugía, no hay que retrasar su traslado de este paciente. Por otro lado, estos pacientes pueden estar en unas situaciones muy graves, como puede tener una hemorragia torácica o una hemorragia, lo más frecuente, hemorragia abdominal. Entonces son pacientes que pueden tener una lesión abdominal, como sería lesiones abdominales cerradas, una laceración del vaso, y entonces estoy tratando el estado de choque, ¿verdad?, con la perfusión de líquidos y localizo el sangrado, y el sangrado lo puedo localizar a través de un ultrasonido, ¿sí?, enfocado en el paciente con trauma, sería el FAS para localizar sangre o líquido libre intraperitoneal, o como segunda opción tendría el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces muchos de estos pacientes que están hipotensos, que no responden a la administración de líquidos, pues entonces se meten a cirugía para una laparotomía exploradora y encontrar el sitio del sangrado. Si el paciente tiene datos también de lesión intracraneal, como podría ser que este paciente que está muy hipotenso y está sangrando intraabdominalmente, ya hice un FAST y tiene sangrado intraperitoneal, y de aparte tiene una midriasis, pues este paciente está mal hemodinámicamente, se va a meter a una laparotomía y conjuntamente el neurocirujano va a hacer una craniotomía exploradora y va a explorar del lado donde está la midriasis para descartar un hematoma intracerebral, sin necesidad de hacer una tomografía. Si es un paciente que tiene datos de lesión intracraneal y lo puedo yo más o menos estabilizar con líquidos, ¿sí?, aunque tenga sangrado intraabdominal, pero lo voy estabilizando con líquidos, puede ser que tenga tiempo para hacer una tomografía sea computada, porque el paciente a lo mejor es un respondedor transitorio. Mientras que pasando líquidos lo estabilizo, le puedo hacer un TAC para descartar una hemorragia intracraneal, y entonces ya posteriormente será la laparotomía junto con la craniotomía, pero siempre y cuando aquí mi paciente respondía a la administración de líquidos y podía haberle hecho una tomografía. Pero si es un paciente que está descompensado, no responde a la administración de líquidos y tiene datos de lesión intracraneal, pues entonces se hace la laparotomía y una craniotomía exploradora en estos pacientes. Para esto es indispensable una buena coordinación entre el cirujano general y el neurocirujano para poder resolver los problemas tan graves de estos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico grave. Por otro lado, también tendríamos un tratamiento médico. El tratamiento médico de estos pacientes, ¿sí?, va a ser, por un lado, la administración de líquidos. Los líquidos idóneos son soluciones isotónicas, que sería la solución Harman o la solución de Ringer lactato, o en su defecto también puede ser la solución fisiológica, ¿sí?, para la administración de estos pacientes, de la administración de líquidos. Totalmente contraindicado la administración de sustancias hipotónicas, como sería la solución glucosada, ¿verdad?, porque la solución glucosada va a provocar ¿sí?, va a provocar hiperglucemia y puede provocar una acidosis, ¿sí?, metabólica y provocar mayor daño. Podríamos utilizar soluciones hipertónicas, como sería el manitol. El manitol es una solución hipertónica cuya contraindicación sería la hipotensión. Entonces, una contraindicación absoluta de la administración de manitol sería la hipotensión, porque va a provocar una diuresis osmótica. Y la indicación del manitol
sería en un paciente que presenta un deterioro neurológico abrupto. Es decir, es un paciente que a lo mejor ingresó con un traumatismo encefálico clasificado como moderado y rápidamente evoluciona a un grave. Entonces sería indicación de la administración de manitol o bien datos de herniación cerebral. Y los datos de herniación cerebral sería la anisocoria por midriasis o la presencia de una hemiparesia o una hemiplegia. Sería indicación de manitol que más o menos se administra de 1 gramo por kilogramo de peso, recordando que viene al 20%, es decir, 20 gramos por cada 100 mililitros y deben administrarse en 5 minutos. Hay protocolos donde ahora se está utilizando lo que serían soluciones salinas, la solución salina hipertónica. Esta solución salina hipertónica puede ser del 3 hasta 23.4% de solución salina hipertónica. Este sería el tratamiento de elección en pacientes que aunque estén hipotensos. Aquí sí no hay contraindicación de hipotensión para administrar estos porque no van a provocar un efecto diurético. Sin embargo, no existe diferencia entre usar manitol y soluciones salinas hipertónicas para disminuir la presión intracraneal. Entonces los dos sirven igual para disminuir la presión intracraneal y ninguno de ellos, ¿sí?, será adecuado para bajar la presión intracraneal en pacientes hipovolémicos. Entonces en pacientes hipovolémicos no bajan la presión intracraneal ni el manitol ni la solución salina hipertónica. Otras medidas que podemos usar médicas en el manejo de estos pacientes con traumatismo craneoencefálico, ¿sí?, grave sería la hiperventilación. Lo que va a hacer la hiperventilación generalmente son periodos cortos de hiperventilación. Al hiperventilar lo que trato es bajar la presión parcial de dióxido de carbono, que decíamos lo ideal es mantenerlo en 35 milímetros de mercurio. Al hiperventilar la puedo bajar de 25 a 30 milímetros de mercurio por periodos cortos y de esa forma provoco una vasoconstricción. Al haber una vasoconstricción disminuye el volumen intracraneal y de esa forma puede disminuir la presión intracraneal. El problema es que esa vasoconstricción me puede provocar isquemia y esa isquemia me puede provocar daño neuronal, por eso se usan por periodos cortos. Y entonces lo puedo utilizar en un paciente que ya diagnostiqué un hematoma epidural o sudural y que lo voy a someter a cirugía. Entonces mientras que lo voy preparando para cirugía puedo poder darles periodos cortos de hiperventilación sin bajar menos de 25 milímetros de mercurio de la presión parcial de CO2 mientras que se realiza ya la evacuación del hematoma. Se pueden usar también barbitúricos. Estos barbitúricos disminuyen la tasa metabólica de las neuronas y entonces pueden ayudar para el tratamiento de la presión intracraneal y para proteger a estas neuronas, pensando que estos barbitúricos se deben administrar, ¿sí?, previamente se debe realizar una exploración neurológica completa, así como también relajantes musculares de acción corta, ¿sí?, sobre todo cuando el paciente está luchando o está inquieto, está luchando con el ventilador. Entonces relajantes de acción corta, barbitúricos, pero antes de administrarlos, hacer una exploración neurológica para que sea válida, porque si hago la valoración neurológica después de la administración de barbitúricos y de miorrelajantes, no va a ser válida la exploración neurológica. Otros medicamentos que puedo usar serían los anticonvulsivantes. El más utilizado es la fenitoína, ¿sí? Esta fenitoína es la más utilizada, que se usa una dosis de impregnación de 1 gramo y después una dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 8 horas. Esto sería intravenoso y no se deben administrar más de 50 miligramos, ¿sí?, por minuto para no provocar arritmias cardíacas. A una velocidad máxima de no más de 50 miligramos por minuto con una dosis de impregnación de 1 gramo, ¿sí?, intravenoso y sostén de 100 miligramos. ¿Cuáles serían las indicaciones de estos anticonvulsivantes? Sobre todo si existe una lesión intracraneal. Si es un paciente que tiene una lesión intracraneal, que sería un hematoma, ¿sí?, epidural, subdural o parenquimatoso,
o bien fracturas, sobre todo las fracturas hundidas, o si es un paciente que presentó crisis convulsivas tempranas. Entonces, en estos casos está totalmente indicado la administración de estos anticonvulsivantes. Sobre todo estos son de ayuda, ¿sí?, dentro de los primeros 8 días o la primera semana. Posteriormente su efecto benéfico se reduce mucho y no tendría motivo por lo cual continuar después de 8 días. Recordemos que la administración profiláctica de fenitoína no nos va a servir para evitar, entonces no evita, ¿sí?, la presencia de epilepsia postraumática. Entonces es muy importante que se da la fenitoína durante los primeros 8 días con esos pacientes con factores de riesgo de lesión intracraneal, fractura hundida o fractura de base de cráneo, o bien lo que decíamos de crisis convulsivas tempranas. 8 días solamente nos va a servir para evitar las crisis convulsivas postraumáticas. Pero después de 8 días va a tener su efecto, no va a ser un efecto benéfico, y sí puede ser, en ocasiones se dice que puede retrasar la recuperación nerviosa, cerebral, en la administración crónica de estos anticonvulsivantes. Y también tener presente que no evita la epilepsia postraumática. Entonces no tiene caso prolongar la administración de estos anticonvulsivantes más de 8 días después del trauma. Entonces, ¿qué serían de las principales medidas que se hacen para, ¿sí?, este tipo de tratamiento de pacientes con traumatismo cráneoencefálico? Hay que recordar que también el traumatismo craneoencefálico puede clasificarse como cerrado y abierto. Para considerarse traumatismo craneoencefálico abierto, debe abarcar en la profundidad hasta un desgarramiento de la dura madre, que se manifiesta con la salida de líquido cefalorraquídeo. Y aquí el pronóstico se agrava en el abierto porque se puede complicar con una infección, la formación de absceso cerebral o bien de meningitis, mientras que en el traumatismo craneoencefálico cerrado es poco factible esta complicación. De ahí que todos los traumatismos craneoencefálicos abiertos requieren tratamiento quirúrgico. Entonces con eso ya completaríamos, ¿sí?, más o menos la clasificación del traumatismo craneoencefálico, su pronóstico, ¿sí?, así como también su clasificación, y recordar que dentro de las medidas más importantes está la de evitar la hipotensión, evitar la hipoxia y mantener una normocapnia.